La llegada de la pandemia aceleró la demanda de plataformas de streaming tanto en audio como en video en toda América Latina. Les ha ido tan bien que, a diferencia de otros sectores, no muestran signos de desaceleración. Pero ¿cómo dieron ese gran salto? ¿Cómo funciona esta tecnología y por qué tiene tanto éxito? Hoy en Todo Tecno hablaremos del boom del streaming. ¡Empezamos! Streaming es la denominación dada a la tecnología que transmite datos de archivos tales como música, texto y video a través de Internet en tiempo real, sin necesidad de descargar el contenido a un dispositivo. ¿Desde cuándo se conoce? Repasemos historia y descubramos cómo se ha venido usando esa tecnología a través del tiempo en la siguiente nota. Desde hace unos años, las plataformas audiovisuales bajo demanda y con tecnología streaming han ingresado a nuestras vidas por la puerta grande. Y es que la posibilidad de ver lo que se quiera, cuando se quiera y donde se quiera, era una oferta demasiado buena como para seguir aferrados a la televisión tradicional. Por lo menos es lo que piensan más de 900 millones de suscriptores en el mundo. ¿Cuál es la particularidad del streaming? Hay que decir que funciona con una conexión a Internet y gracias a él se accede a contenidos audiovisuales antes de que estos se hayan descargado por completo. Reproducir contenidos en streaming significa también ahorrar espacio en la memoria, pues los videos o archivos musicales están en la nube y se van descargando progresivamente. No se suelen almacenar. Pero el streaming no se limita solo a la reproducción de contenidos. Una de las posibilidades más interesantes que ofrece es el live streaming, donde una de las partes o todas de ellas emiten contenidos que acaban de ser grabados para que puedan consumirse de la misma forma. La primera vez que se utilizó la palabra streaming fue en los años 20, cuando la empresa Muzak desarrolló una plataforma de música continua para sensores. Este dato es interesante, ya que ni siquiera existían ordenadores durante esos años. Algunos historiadores dicen que la transmisión en vivo se remonta a principios de la década de 1920. Fue entonces cuando George O. Skier recibió una patente para usar líneas eléctricas, en lugar de la radio, para transmitir o distribuir señales. Esta tecnología se convirtió en la base de Muzak, más tarde conocida como música de ascensor. Inicialmente la música no solo se transmitía a las residencias con la distribución de radios en los hogares. Luego Muzak se convirtió en un servicio ofrecido a propiedades comerciales tales como edificios de oficina, cirugías dentales, centros comerciales y, por supuesto, ascensores. Gran parte de la historia del streaming ha sido la evolución del Internet, así como de las conexiones de banda ancha, pues los primeros accesos a la red eran hechos a través de líneas de teléfono convencionales. Lo máximo que se podía conseguir de velocidad era 27 kbps, por tanto era prácticamente imposible hacer transmisiones en tiempo real. Gracias al crecimiento en infraestructura como la DSL o fibra óptica, la velocidad del Internet dejó de ser un inconveniente y es ahí cuando el streaming vio su oportunidad real de ser un estándar como lo es hoy en día. A medida que Internet evolucionó, se desarrolló la tecnología de banda ancha y la velocidad de las computadoras personales, lo que posibilitó la transmisión de video. Esto fue de la mano con los avances en las capacidades del hardware. Los cibernautas empezaron a tener la posibilidad de descargar contenido para disfrutarlo. Si bien era necesario esperar a que la descarga se realice por completo, ya no era un proceso lento como antaño. Es innegable que el streaming llegó a nuestras vidas para quedarse. Esperemos que sigan los avances tecnológicos y más personas tengan acceso a Internet para disfrutarlo.
Disfrutar del estreno de una película en una sala de cine era imposible hasta hace pocos días, pues todas las salas estuvieron cerradas durante año y medio. Por ello, muchos fans del audiovisual se suscribieron a plataformas de streaming. En la industria musical se vivió este boom años atrás, en 2015, cuando por primera vez en la historia el streaming musical generó más ganancias que las descargas digitales de canciones y álbumes en Estados Unidos. ¿Qué características del streaming lo hacen tan atractivo y qué nos espera en el futuro con esta tecnología? Conversemos con Jorge González Reaño, profesor de Ciencias de la Computación de UTEC, para resolver estas y otras preguntas. Hola Jorge, bienvenido. Hola Mirta, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros. En principio, ¿cuál sería tu definición del streaming, de esa tecnología que se ha vuelto tan popular? El streaming en sí es el conjunto de técnicas y métodos de computación para transmitir cierto tipo de información, específicamente video y audio, al usuario, llegar a más personas. Mientras más se cubra en población es mejor. Entonces el streaming, al día de hoy tenemos una perspectiva más de streaming como servicio, que realmente como lo que sería pues la aplicación tecnológica. Claro. Ahora, si hablamos de servicios, el streaming seguramente vivió su pico más alto durante esta pandemia. Sin embargo, debo consultarte por qué venía pasando ya desde antes, ¿no? ¿Cuál era el escenario que permitió que en estos meses o en este año y medio sea un boom? Bueno, la pandemia del COVID trajo como una consecuencia fuerte que el servicio de streaming pues crezca fuertemente alrededor, en una de las plataformas más populares que es Netflix. Alrededor de 20 millones empezaron a usar el servicio al inicio de la pandemia, y 20 millones de usuarios nuevos pues es una gran cantidad de usuarios. Claro. Ahora se ve con el tiempo que existe una tendencia también a que el mercado del streaming ha ido creciendo. Alrededor de 37% se estima que el mercado ha cambiado, por lo que quiere decir que han aparecido nuevos competidores, hay nuevos servicios. No solamente esta plataforma tan popular que es Netflix, sino hay otras. Hablemos del recurso humano que está detrás del streaming y de estas transmisiones, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Me pasaba que en la pandemia tenía muchas amigas y amigas que decían, necesito transmitir, necesito streaming. ¿Quién sabe hacer eso? ¿Cómo lo hago? ¿A quién contrato? Y pues eran muchas las interrogantes, ¿no?, sobre este servicio y quiénes son capaces de hacerlo. Desde una perspectiva computacional, existen personas que utilizan los sistemas de cómputo o los diseñan para que puedan cumplir cierto tipo de objetivos. En este caso, el objetivo es: yo quiero hacer streaming. Las personas que diseñan este tipo de servicios tienen que saber, en primer lugar, cuál es el dominio, cuál es el objetivo, qué tipo de persona o cuál es la población objetivo donde voy a implantar mi streaming. Entonces existen los diseñadores desde una perspectiva de software, los diseñadores del hardware necesario para poder transmitir este servicio de voz y video. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad nosotros preparamos estudiantes, ¿no?, para que sean capaces de diseñar este tipo de servicios, ¿no? Entonces, en nuestra universidad UTEC no hay un curso dedicado a streaming, por ejemplo. Lo que uno aprende son técnicas de computación para poder hacer streaming. Entonces un egresado podría irse a trabajar a una empresa como Netflix, podría irse a trabajar en una empresa como Spotify, y adecuarse a los requerimientos del servicio propio, ¿no? Hay seguramente muchísimas herramientas distintas que el profesional o la profesional detrás tienen que necesariamente conocer. Hablaste de dos roles y quisiera yo profundizar en ellos. Por un lado estamos, ¿no?, los que consumimos streaming o contenido vía streaming, pero también aquellos que producen streaming. Y en este segundo componente, ¿no?, en este segundo escenario de producir streaming o vía streaming, muchos han quedado encantados, ¿no?, con estas posibilidades que nos dan las redes sociales también, de poder hacer streaming con tus amigos, con tus familiares o con gente que por ahí te sigue. Sí, es verdad, pero aquí justo nos da una oportunidad también para discutir un poco cómo realmente funciona. Si nosotros pensamos en que lo que estamos transmitiendo es información, pensemos en la información como que es un gran lago. Entonces, en ese gran lago está toda la información ahí condensada, está toda junta. Y la idea del streaming es una idea un poco como
en lugar de tratarle de enviar este lago, a mover el lago a un lugar remoto, voy a mandarle pequeños baldes con agua. Entonces, lo mismo que a pesar que las redes sociales no están haciendo streaming permanente, si no lo hacen pues en ciertos momentos, también requieren tener la infraestructura parecida a este lago y a estos baldes. Una de las cosas más puntuales es cómo llego hasta el otro lado. Y piensen en esa idea como que tengo un lago pero ya con ríos, y los ríos son los canales de comunicación. Entonces en esos ríos, aquí ya viene pues el río más conocido por todos, que es el Internet. Entonces llega a nosotros a través del Internet. Entonces si yo soy una red social, tengo que tener la infraestructura para contener toda esta información, y el usuario tiene que tener acceso a estos ríos, que es el Internet, para poder observarlo, ¿no? Algo que quizá también debamos comentar es sobre la temática, ¿no? El streaming casi siempre lo asociamos al giro del entretenimiento, pero ¿podría tener otras aplicaciones o tiene ya otras aplicaciones, Jorge? Sí, es verdad. Lo hemos vivido más con esta necesidad en plena pandemia. Necesitamos transmitir información, pero no solamente información de entretenimiento, sino también educativa, por ejemplo. Entonces en la pandemia se ha visto mucho el uso de aulas virtuales a través del streaming, donde pues inclusive nosotros como profesores en la Universidad de UTEC hemos tenido que dictar clases utilizando estas herramientas, y uno ha tenido que adecuarse. Entonces hay una necesidad, que era justo lo que comentábamos al inicio. El usuario o la persona objetivo tiene ciertas necesidades, y cada vez estas necesidades son más puntuales. Entonces está, por ejemplo, el espacio del entretenimiento, que era el inicial, que está muy bueno, que todo el mundo lo disfruta. También está el lado educativo. Entonces se ven ahora que hay plataformas de streaming que dictan clases online con contenido muy específico. Entonces también está la parte solamente informativa, como noticieros que son netamente digitales, hacen streaming sin necesidad de tener una estación física pues de televisión o radio, ¿no? Entonces sí, cada contexto ha abierto nuevas posibilidades a llegar a más gente, ¿no? Genial. Y para seguir profundizando en el boom del streaming, claro, están estas grandes corporaciones que difunden contenido vía streaming, como Netflix, Amazon y otros, o Prime, ¿no? Estamos nosotros, que tenemos la posibilidad de hacer streaming más pequeños, locales, con nuestros seguidores, pero también están los medios, Jorge, ¿no? Porque en este mismo momento, por ejemplo, estamos en la señal de TV Perú, pero también en streaming en nuestra fanpage. ¿Y esto es algo que es una tendencia? Sí, es una tendencia muy fuerte, porque hace que haya diversidad en tipo de contenido. Tal vez una de las cosas características de lo que es el audio y el video es el tiempo de duración. No es lo mismo transmitir, por ejemplo, una película que puede durar horas, o una serie, que transmitir una noticia que puede ser inmediata. Y yo la necesito transmitir en vivo, tal vez en 10 minutos, en el lugar exacto donde está sucediendo. Entonces eso es lo que están explotando fuertemente también los medios de comunicación, y es por eso que también los usuarios como nosotros, nuestras redes sociales, también podemos ser una especie de periodista en el lugar. Claro. Entonces eso es una práctica diferente que tal vez antes no estábamos acostumbrados, pero es una buena oportunidad también para denunciar o para reportar eventos buenos que suceden en el día a día. Ya desde hace algún tiempo éramos o podíamos ser productores de contenido, ¿no? Y ahora con el streaming, sin duda, podemos serlo, ¿no? Podemos serlo, y a otra escala, ¿no? A otro nivel, a un nivel hasta profesional. Finalmente, Jorge, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que se viene en nuestro país, en el mundo, sobre esta tecnología? Sobre lo que es streaming, la tendencia se está viendo de que aparecen, vamos a decir, usuarios que requieren consumir cierto tipo de contenido muy específico. Entonces eso hace que los servicios de streaming se vuelvan más especializados. También es necesario contar con infraestructura para poder acceder al contenido, porque como hemos visto, el streaming, uno dice, yo quiero ver la película, claro, hay mucha demanda, pero quiero verlo, exacto, quiero verlo en una gran calidad. Entonces en esa misma línea necesitamos también tener conectividad para poder ofrecer más calidad, mayor cantidad de información en el tiempo más reducido posible, ¿no? En este último año y medio he visto a emprendedores hacer streaming, sus sorteos, su contacto con el público y mucho más. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mirta. Muchas gracias por la oportunidad.
Hacemos una pausa, pero antes te dejamos el siguiente Tecnodato. Presta mucha atención. Tecnodato. Las principales plataformas de streaming gaming son Twitch, Facebook Gaming, YouTube Gaming. El avance de la tecnología y la practicidad y la economía de sus servicios han llevado el streaming a transformarse en la plataforma favorita de los jóvenes. ¿Cómo se viene afianzando el mercado del streaming musical en nuestro país y cuáles son las tendencias de esta tecnología? Estamos conectados con Camilo Vega, director de Centroamérica y Región Andina de Altafonte, para hablar justamente de esto. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mirta, querida amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz de recibirte en el programa, conozco tu trayectoria musical y qué lindo verte ahora en la parte más de gestión musical que es tan compleja. Sabemos que Altafonte tiene una larga trayectoria, Camilo, desde 1993 me parece, y que justamente por ello han sido ustedes testigos y han acompañado muchos cambios en la industria. De hecho, querida amiga, Altafonte es una compañía independiente de música y tecnología que fue de las primeras que pudo hacer la entrega de contenidos para que consuman digitalmente las canciones. Entonces tenemos experiencia desde el inicio de la distribución de la música. Este primer gran cambio, hablar de distribución digital, ¿qué significado tuvo, bueno, para los protagonistas, para los músicos, para los productores, para los intérpretes? Pues la distribución digital era algo que se hizo prácticamente desde que había internet en la versión 1.0. Uno podía encontrar canciones y escucharlas en línea desde los 90, pero que hubiese un hábito de consumo masivo y que la gente, en lugar de poner un cassette o un CD, prefiriera escuchar en línea, es algo que recién se ha terminado de consolidar como una tendencia global en los últimos 10 años. Entonces el cambio ha sido poco a poco y tanto los compositores como los que solventan las grabaciones y son propietarios de los masters han tenido que ir acostumbrándose a pasar de la impresión de CDs y el tiraje y distribuirlos en tiendas físicas a la generación del producto solo en digital en la mayoría de los casos y poder colocarlo de la mejor manera en tiendas de escucha en línea. Y para eso necesitan un partner intermediario que es el distribuidor digital. Eso es buenísimo, ¿no? Sin duda, para toda la industria de nuestro país. Es distinto hablar de distribución digital en el extranjero que distribución digital local. A nivel nacional, local, justamente, ¿cómo venimos avanzando, Camilo? Es interesante porque Latinoamérica es un territorio muy próspero en el consumo de la música en digital y Perú no es exento a esta prosperidad. En el año 2020, que fue el año que más nos golpeó la pandemia, la escucha en línea del streaming de música en el Perú creció un 13% y es un mercado que en ese año podría valorizarse alrededor de los 20 millones de dólares. Y crecimos a pesar de la pandemia. Ahora no ha terminado el 2021, pero ya se han hecho algunos primeros análisis. Los resultados los tendremos en marzo del 2022, pero el 2021 también ha sido un año de crecimiento. En promedio, escuchamos más de 18 horas de música a la semana, y eso es más que lo que era el promedio del 2019. Hay mucho enganche con consumir música en audio y en video, en streaming. De hecho, son las dos principales fuentes para consumir música. Tal cual, ¿no? Incluso en cómo escuchamos una canción por primera vez. Porque antes recuerdo, ¿no? En nuestras épocas, cuando éramos muy jóvenes o adolescentes, esperábamos que la canción suene por primera vez en la radio y ahora ya ni siquiera lo hace en una descarga o en una plataforma grande, sino en una red social con un pequeño adelanto de 15 segundos, Camilo. Es impresionante. El algoritmo de recomendación, la inteligencia artificial que te recomienda música basado en lo que has consumido previamente, es muy fino. Entonces, ahora las recomendaciones suelen acertar bastante bien si tú utilizas tu plataforma de streaming para ti. Identifica los gustos de la música que has consumido y la red social como TikTok o la plataforma de streaming como Deezer, Amazon Music, Spotify, YouTube Music, etc., te recomienda música bastante ajustada a tus gustos. Y empiezas a descubrir cosas bastante interesantes y te enganchas con música que no suena en la radio. Y pienso yo que inclusive muchos programadores de radio en el mundo deben estar fijándose en lo que se consume y se descubre en la internet antes de programar sus canciones, lo cual ha cambiado la regla de juego. Es bastante interesante.
Y este cambio de reglas del juego, Camilo, abre puertas a nuestros artistas, ¿no? Si antes era mucho más difícil llegar a esa emisora radial y tenías que tener el súper representante, la tecnología, podrías decir tú, está a favor o del lado de ellos, ¿no? De los que están involucrados en la industria. Definitivamente el abanico de posibilidades ahora es mayor. Antes, como tú lo has dicho, tenías que contratar un promotor de radio, ir radio tras radio y presentar la canción y solo tenías el soporte físico, el cassette o el CD. Ahora tienes mucha más posibilidad de encontrar argumentos potentes para decir orgánicamente, muchísima gente de esta edad en estas ciudades está escuchando esta canción. Aquí tienes toda la data. Esto está pegado en internet. Trata de descubrir si funciona en la FM. Entonces ahora hay más argumentos a nuestro favor para intentar lograrlo. Obviamente, como se abre el abanico para todos, la competencia es más grande, pero con más chances para el independiente. Y eso es lo que para mí es algo muy bueno. Ahora, el streaming como boom no solamente lo hemos vivido cuando hacemos listas, cuando escuchamos música, también en la producción de conciertos, ¿no? Es más de un artista, me voy a quedar muy corta seguramente, ha producido conciertos en esta temporada. ¿Tú crees que eso vaya a ser algo que perdure luego de la pandemia? Definitivamente se han creado nuevas experiencias. El sentir en vivo a tu artista no se puede reemplazar. Jamás. Y eso está claro. Existen redes sociales de financiamiento masivo desde los fans y los fans pueden financiar un concierto en línea de su banda e incluso elegir las canciones y tener una experiencia en vivo. O sea, en Perú se han desarrollado experiencias hermosas de bandas peruanas que han podido generar la experiencia de que sus fans los acompañan hasta en los ensayos o en la elección del vestuario. Es espectacular ello, ¿no? Es algo muy bonito. Entonces hay cosas que en el vivo no puedes vivir tanto como en el digital inclusive, por esa capacidad de introducirte y de involucrarte hasta en lo más mínimo de la producción al lado de tu artista. Entonces yo creo que es algo que ha llegado para quedarse también. Genial. ¿Y podrías darnos ejemplos justamente sobre esto último que mencionas? Claro. Y si hay que mencionar bandas, por favor, menciónalas con toda la confianza. Bueno. Mira, una banda que hizo algo muy bonito fue la banda de rock Zen de Jovan Tomasevich. Hicieron un concierto hermoso el año pasado donde había tipos de experiencia por las que podías apoyar a la banda, pagar y vivir una experiencia, ¿no? Y había la experiencia de que podías acompañar a la banda desde todo el día del concierto, es decir, vivir junto a los integrantes de la banda en digital todo el día del concierto. Y pasabas por eso, por la elección del vestuario, las guitarras, ver la prueba de sonido, conversar con los músicos y entender cómo es todo el concierto detrás del escenario. Tu meet and greet digital. Eso, pero con mucha más profundidad que el meet and greet clásico. Exacto, ¿no? Podrían ser en todo caso complementarias. Hemos hablado de lo que significa la producción, la distribución, ¿no? Dentro de este boom del streaming. Pero ¿qué mensaje darle a aquellos jóvenes artistas, Camilo, que quizás están pensando, wow, yo hago música, quisiera subir mis canciones a Spotify, por poner un ejemplo de plataforma de streaming? ¿Es muy complicado hacerlo? No es complicado. Hay varios servicios en línea que ofrecen el servicio de distribución hazlo tú mismo. Y es bastante sencillo, tan sencillo como cargar los archivos de sonido, las portadas y poder digitar todos los datos correctos sobre tu canción o tu álbum. Y la canción en cuestión de un par de días está presente en todas las plataformas digitales. Entonces, para todos los productores independientes hay mucha oferta de distribución ahora. Inclusive hay compañías que tienen oficinas en el Perú. Entonces hay mucha oferta en el menú ahora. Hace unos 5 o 6 años solo había las páginas web. Ahora hay un poquitico más y depende de lo que más te acomode, pero está al alcance de todos. Muy bien, muchísimas gracias, Camilo, por habernos acompañado. Qué pena que ya se acaba el tiempo. Que sigan los éxitos, bueno, para ti en Altafonte y para todos los músicos de nuestro país. Querida amiga, te mando un gran abrazo y muchas gracias por esta comunicación. Que estén muy bien. Momento de hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más aquí en Todo Tecno.
El videojuego Sammy fue ganador de los estímulos económicos del Concurso Nacional de Desarrollo de Videojuegos 2021 creado este año por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura del Perú. El jurado se expresó así acerca del videojuego: su sensibilidad social, propuesta artística y creativo acercamiento a un proyecto que promueve la salud mental y el crecimiento de nuestra industria lo destaca entre otras propuestas. Desde Todo Tecno enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo ganador y ahora estamos con Marco Arellano, director creativo en Mr.io Games, casa en la que se gestó Sammy. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mierda, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. Nuevamente las felicitaciones del caso. ¿Y cómo tomas estas palabras tan bonitas, ¿no es cierto?, que responden seguramente a todo el esfuerzo de tu equipo? Bueno, sí, la verdad ha sido una grata sorpresa. La concepción del juego siempre ha sido tener un lado entretenido, pero siempre también un lado que apele quizás, que ayude desde su perspectiva a esta situación actual, ¿no? Nuestro esfuerzo se ha visto recompensado. Estamos muy ansiosos por llevarlo a cabo, por mostrarlo al Perú y al mundo, ¿no? Qué lindo, claro. Nosotros también estamos con toda la expectativa y espero que nuestros televidentes también tengan esa curiosidad al final de esta entrevista. Sammy, un videojuego que habla de salud mental, pero que además tiene su propia narrativa. ¿De qué trata, Sammy? Sammy es la exploración de, por un lado, una narrativa que acompaña a un personaje en un juego de plataformas 2D, en el que se van a ir enseñando, dando tips de mejora emocional, ¿no?, de bienestar emocional, y el jugador se plantea que vaya evolucionando con el personaje. Y por otro lado, tiene una narrativa en chat, es decir, como un chatbot simulado, en el que el jugador va a poder poner en prueba, va a poder poner en práctica estos conocimientos, estos tips que se han ido enseñando en el juego de plataformas 2D. Sin duda, Marco, esta pandemia puso de manifiesto muchas cosas. Una de ellas, lo esquivos que somos todos y todas al hablar de salud mental o atendernos, ¿no es cierto?, preocuparnos por nuestra salud mental. Entiendo que este videojuego llega justamente como una respuesta a ese escenario, pero no sé si previo a la pandemia ya se tocaban estos temas y pueden, lógicamente, los videojuegos tener un componente social y de ayuda. Por supuesto, por supuesto. El concepto de Sammy como tal nace prácticamente al inicio de la pandemia. Pero como bien dices, los videojuegos siempre han tenido una voz sobre estos temas, ¿no? Siempre desde el inicio han habido juegos muy sencillos en mecánica, en visuales, que han tocado temas muy profundos, como por ejemplo La Soledad, ¿no? Un juego muy conocido que se llama Loneliness, en el que el jugador va avanzando por un camino predefinido, pero de alguna forma se siente la soledad que quiere transmitir el desarrollador, el creador. Entonces, definitivamente la respuesta sí, los juegos aportan y pueden aportar mucho en estos sentidos. Hay videojuegos educativos, videojuegos emocionales, videojuegos sociales que abarcan o intentan concientizar sobre algún punto específico, sea, ¿no?, el cuidado animal, sea la violencia de género y muchas otras temáticas, ¿no? Ojalá que cada vez se utilicen más este gran recurso, ¿no?, de la gamificación, de los videojuegos en general, para llevar, como decías, una voz a aquellos que lo necesiten. Y eso me hace pensar en que quizá exista un público objetivo para este videojuego. ¿Están ustedes planteando de repente algún tipo de rango de edades? Sí, claro. Sabemos que no es muy válido aplicar a todo el mundo, aplicar a todo el mundo. Así que estamos planteando una madurez digamos, no sensitiva mínima para que pueda tomarse a bien, para que pueda explotarse bien los elementos de entretenimiento y de salud emocional del juego, ¿no? Creemos que las personas desde 15 años para arriba, digamos hasta 36, que son, ¿no?, el grueso de jugadores en el mundo, pueden disfrutar de Sammy, ¿no? Más aún con un perfil psicográfico, pues, de gente que le guste ese tipo de experiencias, ¿no? Que le guste juegos cerebrales, que les guste juegos emocionales, que quizás tengan entre sus aplicaciones alguna aplicación de chatbot emocional. Chatbot emocional. ¿Qué hace un chatbot emocional, Marco?
Básicamente, un chatbot emocional es un chat simulado en el que la persona puede preguntar, consultar, digamos, ¿no?, en el mejor de los casos, desfogarse de sus situaciones contractuales diarias, y este chatbot puede ir guiándolo, puede ir recomendando, puede ir llevando un camino para que esta persona se sienta mejor, ¿no? Obviamente siempre está la dicotomía de que un chatbot es un ser frío, claro, programado. Es un ser, ¿no? Es una programación fría, pero muchas veces esos chatbots llevan o colindan con expertos, personas expertas, ¿no?, reales, que realmente pueden acabar de ayudar a esa persona. Claro que sí. Y vamos con ello, con la validación que justamente le da solidez al chatbot emocional y al videojuego, ¿no? ¿Cuántos expertos en salud mental estuvieron involucrados? Y también los mismos usuarios y gamers que seguramente plasmaron allí esos sentimientos, como has dicho tú, de ansiedad, de soledad, de depresión que vinieron con la pandemia. A la fecha hemos ya probado totalmente Sami con más de 30 expertos, entre psicólogos, educadores, coaches, ¿no?, de vida profesional y vida personal, y otros expertos en la materia, principalmente psicólogos. Y respecto a jugadores, es la misma cantidad, de aproximadamente 30, no digamos familia y amigos cercanos, sino otro tipo de allegados, que pudieron un poco validar lo que sentían tras jugar el MVP de Sami en un ratio de 10 minutos, 15 minutos, como es lo que estábamos probando, ¿no? Y creo que también es importante redirigir esa necesidad de información que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente en la pandemia, en más de una ocasión, has usado Google y has puesto ansiedad, depresión, tristeza, porque son cosas que hemos sentido y queríamos de alguna manera una respuesta, ¿no? Qué mejor que encontrar respuestas desde un videojuego pensado para nosotros, Marco. En la búsqueda de Google, como dices, uno va a poder encontrar 1000 formas de ayuda, pero el punto está en qué hace, qué paso siguiente toma la persona, claro, que realmente se siente ansiosa, que realmente se siente depresiva frente a su situación, ¿no? Creemos que un videojuego puede ser una excusa, como también es un enfoque, ¿no?, una excusa para que la persona baje sus defensas frente al tema, ¿perdón? Exacto. Y así pueda realmente aliviarse, pueda relajarse y pueda desfogar, ¿no?, finalmente, que sería un logro bastante bueno para nosotros como estudio desarrollador, que apunta a hacer juegos de entretenimiento, pero que quiere explorar muchos medios más. Y felicitaciones por ello, ¿no? Ojalá que este juego nos invite no solamente a recoger información, tips y divertirnos, sino también a acudir a un especialista, porque el videojuego tampoco pretende reemplazar a un profesional de la salud mental. Muchísimas gracias, Marco. Ya para cerrar, ¿cuándo podremos jugar Sami, descargar Sami? Bueno, es un poco pronto para decirlo. Estamos ahorita todo el próximo año ocupados con la primera mitad del juego. Listo. Y entonces eso nos hace pensar que la segunda mitad del juego será desarrollada en el 2023 y con eso tendríamos Sami para el 2024 muy probablemente. Extraordinario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos a la espera. Muchas gracias a ti. Desde el año 2013 existe la tecnología Microduino, una forma lúdica de conocer el fascinante mundo de la programación y de la robótica. Si alguna vez jugaste uniendo bloques, podrás aprender la lógica de programar de manera amigable. Al inicio con ayuda de un tutor, pero luego podrás seguir tú solo. La programación, bueno, es ordenar lo que sería diferentes comandos, que cada uno cumple una función. Entonces, cuando ordenamos estas funciones, se ejecutan para que nuestro proyecto realice lo que queremos que haga. Entonces, lo más sencillo siempre es empezar con Scratch, porque no queremos marearnos entendiendo que son los códigos. Entonces, Scratch es simplemente unir bloquecitos de colores, como los que se ve. Cada uno cumple una función, entonces simplemente, por ejemplo, ordenamos uno para desplazamiento, que cuando le damos play ya ahí se va a desplazar. Saber programar es ya un requerimiento de
de hoy en día. Ya no hablamos tanto del futuro, ¿no? Ya hablamos de hoy en día, ¿no? En entender cuál es el lenguaje con el que se comunican todos los dispositivos que usamos en el día a día, ¿no? Sean los teléfonos, las laptops, etcétera. Entonces, más o menos a esa edad, 8 años, es la que se recomienda para que los chicos comiencen a aprender. Si bien hay una línea que es para educación, entonces esa obviamente va acompañada del docente. Él es quien explica la metodología, propone el trabajo en equipo para que todos en grupo resuelvan y hagan el proyecto. Por ejemplo, acá tengo uno de los proyectos, que es el Baggy, el primer proyecto, el más sencillo de armar, y que es simplemente unimos un par de piezas, acoplamos las demás para armar la estructura y ya está. O sea, ya lo armé súper rápido. Los cables son de fácil conexión, entonces ya para un niño de esa edad ya la psicomotricidad fina, gruesa, ya la tiene, bueno, desarrollada como para poder unir los cables en sus respectivas entradas, poder acoplar los demás accesorios sin necesidad de tanta ayuda de un adulto. Incluso si uno tiene otros bloques de construcción, se pueden usar para acoplarse. Entonces, la idea es que no solamente con material de Microarduino puedas armar tus proyectos, sino también usar de otro tipo de bloques de construcción. Esa es la idea, que no haya una limitación. Bueno, cuando hablamos de STEM, para explicar los que no saben lo que es STEM, bueno, es la combinación de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿no? Por las siglas en inglés. Sabemos que la educación, como muchos la hemos percibido, es aprender sobre cada una de estas disciplinas de manera independiente. Pero nosotros sabemos que en la vida real todo esto se combina. O sea, vemos muchos sucesos, cosas que ocurren que se resuelven combinando estas disciplinas. O sea, la matemática es súper importante, está en el día a día de todos. Entonces, y a muchos se nos hacía como pesado, ¿no? A veces aprenderla sola, pero si veíamos lo práctico que era aprenderla para, no sé, resolver un tema de entender ya cuando vemos un tema de variables, hablamos de números. Y además de las competencias que se desarrollan con juguetes STEAM, como los microarduinos, la idea de hacerlo uno mismo empodera a las chicas y chicos en el ámbito tecnológico. Momento de hacer una pausa, pero seguimos jugando con la trivia tecnológica. Trivia Tecno. ¿Cuál es la plataforma de streaming más popular en el mundo? A. Pluto TV. B. Amazon Prime. C. Netflix. La respuesta es la opción C, Netflix. El servidor más popular del mundo es Netflix. Para abril del año 2020, la compañía llegó a valer más de 187.000 millones de dólares, superando al gigantesco del entretenimiento, The Walt Disney Company, que valía en ese momento 186.000 millones de dólares. Y como siempre, Fátima Saldonit ha salido en busca de aventuras tecnológicas y vamos a preguntarle ¿dónde está? Esto es fantástico. Estamos en el lugar donde a través de la tecnología podemos hacer que las diversas manifestaciones culturales lleguen a cualquier parte del mundo.
Estoy en la sala de streaming donde sucede toda la magia de la virtualidad, mi querida Mirta. Así que hoy vamos a cerrar desde aquí con broche de oro el programa dedicado al boom del streaming. Síganos porque en breves voy a conversar con los artífices y creadores de este estudio. ¿Qué es el streaming? El streaming es todo lo que podemos ver y escuchar, llevarlo virtualmente, ¿no? O sea, llevar, por ejemplo, lo que se hacía en la estación de Barranco o en cualquier teatro, no ir presencialmente, pero verlo desde tu casa. O ver un concierto del Grupo 5 o de Daniela Dancourt desde tu casa, ¿no? Tener esa posibilidad con tus familiares y a la vez verlo desde Japón, Canadá, lo que nos ha pasado, Puerto Rico. Eso es el streaming, ¿no? Llevar el teatro a tu televisor, ¿no? Por internet. Es hacer televisión por internet, en mi caso, ¿no? Así lo podría explicar. Muchas personas pueden sentir que a veces el tema del internet es un obstáculo. ¿Cuál es tu sentir frente a esta premisa? Creo que es una pieza fundamental. Hubo mucho desconocimiento de qué era la fibra, ¿no? La fibra óptica de internet, porque usábamos el clásico internet doméstico y con el tema de la coyuntura tuvimos que migrar a conocer más del internet y a tener una buena capacidad para poder hacer eventos virtuales. Es una herramienta fundamental. Puede fallar el sonido, podemos irnos a negro, pero si el internet se cae, el evento no funciona. ¿Cuál podrías decir que fue el mayor aprendizaje entre este vínculo de arte con tecnología? El aprendizaje, creo yo, para nosotros que hacemos entretenimiento y espectáculos, fue volver a sentir ese aplauso del público, ese rebote, porque fuimos los primeros en parar y hemos sido los últimos en volver. Y yo, que no me paro en un escenario, fue bastante gratificante. Ese aplauso o esa sonrisa que veíamos por las plataformas era, digamos, un rebote fundamental para poder hacer este trabajo, ¿no? Ya me encuentro lista para salir en vivo y en directo a través del streaming. Por ejemplo, podríamos recordar o estar en este momento en las celebraciones de la Virgen de la Candelaria en Puno. O quizás también podríamos salir desde Andahuaylas y dar a conocer a todos lo que es el Pucllay, lleno de color, de vestimentas, de danza y de alegría. O se me ocurre que podríamos recordar uno de los acontecimientos culturales más importantes que vivimos a través de TV Perú, los 100 años de Machu Picchu para el mundo. ¡Wow! Es fundamental para hacer una buena transmisión de streaming tener un estudio totalmente acondicionado, contar con un buen internet y tener personal capacitado y conocimiento, como lo que estamos viendo aquí. Esa es la fórmula perfecta. ¡Ay! Cómo añoro los concursos nacionales de marinera de Trujillo, en el Gran Chimú, con toda la gente y la música. Esto es simplemente increíble. De repente alguien nos está viendo en este momento y ¿cuáles serían los consejos para hacer una transmisión casera? Las herramientas principales es tener tu celular de gama media alta, que tengas tu internet, porque eso sí es importante, la magia que quieras hacer. La creatividad, porque tú puedes transmitir, ¿no? El cumpleaños de tu mamá. Mira, yo te doy algo. Mi hermana vive en Puente Piedra y en una oportunidad fui y había un chico que recién había inaugurado su cevichería y estaba transmitiendo la inauguración y él mismo, vestido, chicos, vengan a visitarme. Y te juro que desde ese día hasta el día de hoy esa cevichería es un éxito. ¿Por qué? Porque él solamente utilizó algo básico,
su celular, su internet y su imaginación. Hay muchos chicos que utilizan ahorita que pueden hacer desde su casa. Es algo básico. Comprar un arito de luz, tu celular, un micro, algo sencillo, que te vas a Polvos Azules y encuentras un micro sencillo, lo conectas y ya tienes tu audio limpio y empiezas a hacer tu transmisión. ¿Y cuáles serían ya las herramientas necesarias para una transmisión profesional? Las herramientas necesarias para hacer una buena transmisión ya tipo pro es tener un espacio de trabajo, los equipos ideales, las herramientas digitales, los software. Nosotros en este caso trabajamos con la marca Blackmagic, que nos brinda todo el soporte técnico y nos da toda la logística para poder hacer nuestras transmisiones. Otro punto importante es el internet, el ancho de banda. Eso y más que todo el croma. En el sistema croma tener una buena iluminación, bien puedes pintar tu pared o puedes comprar lo que es tela y puedes acondicionar. Y la iluminación. Eso es lo más importante. Y el factor humano, ¿no? Los profesionales, que en este caso utilizamos laptops, utilizamos un switcher, sistema de comunicación, en este caso es Clearcom, para mantener la comunicación del camarógrafo con el director de cámara, la coordinación de piso con la productora o el productor que está en el área de trabajo, la microfonía y las cámaras. Eso es lo más importante para hacer tu transmisión ya pro. Las plataformas digitales han cambiado la manera en que se distribuye y se consume el arte. La música, la danza, el teatro, los conciertos se han adaptado a las nuevas tecnologías y las están utilizando para ampliar sus públicos. Hoy podemos acceder a diversas actividades artísticas como nunca antes había sido posible. El arte y la cultura nos demuestran que no existen los límites ni las fronteras. Nos despedimos, no nos queda tiempo para más, cerramos sesión en este programa, no sin antes decirle muchísimas gracias por vernos y por seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Facebook, también en Instagram, como Todo Tecno. Ahora sí me voy y como tiene que ser, espero que también se cuiden mucho con doble mascarilla. ¡Chao!